Hola compas, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Hoy tengo la alegría de presentarles a nuestra nueva, flamante entrevistadora de Radio Semilla, nuestra querida compañera Daniela Borja. A la Dani ya le conocen del episodio número 45, Permacultura en la Ciudad, y a partir de ahora se estrena como entrevistadora también de Radio Semilla y comienza con una entrevista de lujo con Genevieve Rajoy. En un momento le voy a pasar el micrófono a ella para que les presente a la invitada, pero antes solo quiero hacer el anuncio que les había ofrecido la anterior semana. Finalmente está al aire nuestro programa de membresías. Ahora las personas que están haciendo sus aportes mensuales o anuales a Radio Semilla ahora se consideran miembros de nuestra comunidad y acceden a un montón de beneficios, de descuentos en emprendimientos regenerativos aliados de Radio Semilla, muchos de ellos pasados de invitados, y hay cosas maravillosas. Aparte de esos beneficios, van a acceder a una biblioteca virtual de Radio Semilla con un montón de recursos súper valiosos, libros, guías, recetarios, documentales. Y esa biblioteca va a ir creciendo con el tiempo, así como también va a ir creciendo la comunidad y los beneficios. Y creemos que esto puede ayudar a seguir tejiendo más las redes, de conectar más a la gente con sus permacultores, sus fincas locales, regionales. Y también va a dar mucho más oportunidad para aprender más de este tema tan urgente que es cómo salirnos de esta hipnosis colectiva y comenzar a regenerar la tierra. Un par de ejemplos de los beneficios que van a encontrar. Yacunina, que hacen unos cursos increíbles en Mashpi, nos dan un descuento del 10% en todos sus cursos a los miembros de Radio Semilla y además nos dan $50 de descuento en el PDC, el curso de diseño de permacultura, que se va a dar en septiembre en Mashpi, que es un curso increíble, dura como 12 días, tiene unos instructores increíbles, entonces eso es un descuentazo. Otro ejemplo, tenemos el programa Yo Regenero, de nuestro compañero Raimundo Lavé, que tiene un programa virtual de regeneración y le está dando a todos los miembros de Radio Semilla el primer mes de participar de ese programa gratis. Eso es entrar a una comunidad de cientos de personas que están practicando la regeneración y tener clases y asesorías directas de Raimundo. Y así hay muchos más ejemplos que vamos a ir diciendo cada semana, mencionando unos 2 o 3. Los pueden encontrar todos en nuestra página web, radiosemilla.com/apóyanos. Ahí buscan los beneficios, van a encontrar toda la lista actualizada hasta ahora. Esa lista va a seguir creciendo. Así que anímense, júntense a esta linda comunidad regenerativa, hagan su aporte para poder sostener este trabajo y volver a las publicaciones semanales. Ahora sí, le paso el micrófono a la Dani. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Feli. Qué gusto acompañarles hoy en Radio Semilla. Esta vez entrevistamos a Genevieve Rajoy, una experta de salud reproductiva holística con experiencia de más de 16 años. Gene nos ayuda a entender y monitorear la fertilidad femenina como un quinto signo vital. Con mucha generosidad nos comparte herramientas y formas de llevarlas a la práctica en nuestra vida cotidiana. Así que si conoces de alguien que busca gestionar de manera más ecológica sus ciclos, concebir o aplicar un método anticonceptivo natural o monitorear su salud y ganar autonomía, por favor, recomienda este episodio. Vas a escuchar algunas veces que mencionamos a Lunas. Es un emprendimiento de toallas femeninas ecológicas basadas en Cotacachi, Ecuador, con muchísimas historias que contar. Entonces, si quieres conocer más sobre este proyecto, puedes escuchar el capítulo Alma Menstrual con Camila Dávila aquí en Radio Semilla Podcast. Te quiero recordar que puedes seguirnos en redes sociales, estamos en Instagram y también tenemos nuestro canal de Telegram donde compartimos recursos que nos parecen súper valiosos sobre cada episodio y vamos generando conversación sobre eso. Antes de comenzar la entrevista, queremos agradecer a todas las personas que nos han apoyado económicamente con un granito de arena para que este podcast se sostenga. Todo aporte cuenta muchísimo para seguir inspirando y acompañándonos. Te invito a abrir la página radiosemilla.com/apóyanos hoy mismo, hacer un aporte a medida de tus posibilidades y ser parte de la comunidad más cercana de Radio Semilla. Les dejo con esta entrevista. Espero que disfruten. Hola, Jenny. Qué gusto estar juntas. Hace tiempos que no nos vemos y nos estamos extrañando. ¿Cómo estás? Bien, Dani. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Qué bueno. Me encanta. Sí, gracias por participar en este primer episodio conmigo. Qué rico poder estar en confianza.
Quisiera que nos cuentes un poquito de dónde vienes, de dónde naciste, un poquito de tu vida pasada. Dale. Las varias vidas que uno tiene en la vida, ¿no? Bueno, mi nombre es Genevieve, yo soy de aquí, de Quito, nací en Quito, mamá y papá argentinos que llegaron en los 80s por aquí y bueno, yo nací aquí con mi hermana, actualmente voy a cumplir 41 ya mismo y bueno, siento que soy de aquí, pero tengo claro algunas raíces y cosas que vienen del sur de nuestro continente. Qué lindo. Y cuéntanos un poco cómo fue para ti. ¿Estudiaste en un colegio? ¿Tuviste una educación más tradicional? ¿Qué pasó después? Bueno, yo sí, claro, yo estuve en dos colegios bastante tradicional, uno más tradicional que el otro, pero sí, estuve en educación así como súper de ese tipo, digamos, colegios privados igual. Cuando yo era chiquita mis papás trabajaban mucho, entonces fui cuidada por niñeras y de todas maneras un par de papás muy amorosos que estuvieron juntos hasta cuando yo tuve como 21, entonces digamos que tuve una familia de 4 hasta los 21 más o menos. Y bueno, después de eso, a la final no estudié en la universidad en ese momento porque no había las condiciones económicas para hacerlo. Pero bueno, como tenemos varias vidas en la vida, hice un montón de cosas. Mis papás tuvieron un restaurante cuando yo tenía alrededor de 18, entonces trabajé mucho en el restaurante de mis papás con ellos. Siempre trabajamos, o sea, siempre participábamos de los negocios de mis papis. Después de eso, bueno, tuve un tiempo en el que, bueno, siempre me gustó mucho el mar, me siento muy conectada con el mar. Desde la primera vez que vi peces de colores bajo el agua, sentí que me gustaba mucho el tema de bucear. Entonces tuve un tiempo en el que soy instructora de buceo, entonces trabajé en una isla, viví en una isla en el Caribe por unos meses, hice el curso, trabajé de instructora, luego volví por acá, estuve todavía con el negocio que era de mi papá, que me lo quedé yo cuando él se fue, y esa fue como una vida. Luego de eso conocí la montaña a través de un ex compañero, digamos, estuve mucho tiempo y fue maravilloso, así como la montaña también, ¿no? O sea, del mar, de las profundidades del mar a vivir la montaña y el silencio de la montaña. Me encanta, amo la montaña, amo nuestro país, el poder estar aquí en Quito y de pronto tener un día despejado y ver el Cayambe, el Cotopaxi, el Antisana. Ay, me encanta, o sea, eso me llena la vida. Justamente con el tema de la montaña conocí a una mujer que trabajaba con un método de conciencia de la fertilidad en Perú y ella fue la que nos dio una pequeña clase en ese momento, a mí y a mi pareja, y nos explicó más o menos de qué se trataba. Yo ya había venido como buscando un poco algo que no fuera tomar anticonceptivos hormonales y me encantó. Y fue, bueno, a través de esta vida de la montaña que encontré esta información. Y después con los años, bueno, después aparecieron las lunas, que son las toallas femeninas ecológicas, y por la razón por la que tú y yo nos conocimos en la feria de la Plaza Foch en Quito. y a través de las lunas fue que comencé a darme cuenta, digamos, que la menstruación era algo más que solo cambiarse una toalla y sentirse un poco rara en algunos días, o no sé, esta percepción que yo tenía como tan limitada del ciclo menstrual, ¿no? No conocía mucho, me di cuenta que había mucho más. Y así, igual mezclado con un tema de buscando anticoncepción, para mí encontré el método que es el que yo enseño, la facultad en la que yo trabajo actualmente, que es el Justice College de Canadá, y así se abrió un gran mundo, ¿no? A través de las lunas fue que encontré toda esta cosa. ¿Ya son cuántos años desde que te encontraste con esta persona en Perú hasta ahora? Ay, no sé. A ver, si voy a cumplir 41, yo tenía como unos 25 más o menos. ¿Qué pasó eso? De pronto unos 16 años. Sí. Me muero de curiosidad. Algo ¿Qué te así dijo esta persona que te abrió el mundo de la menstruación natural? Claro. ¿Cómo fue? Bueno, yo ya trabajaba en ese tiempo con las lunas. Yo cada vez que viajaba a Perú, que íbamos una vez al año para la temporada de montaña en Huaraz, yo llevaba las lunas conmigo porque, bueno, siempre andaba cargando lunas, ¿no? Andaba con una mochila siempre y ahí andaba cargando mis lunas para vender a quien sea. Llegué a vender lunas en el bus, o sea, cosas así. Me sentaba al lado de alguien y comenzamos a hablar y terminaba vendiendo unas lunas. Bueno,
Era como una activista de las lunas y del uso de cosas para la menstruación que no generaran basura, ¿no? Un tema ecológico principalmente, pero a través de esa parte de la ecología después me di cuenta que había algo mucho más y comencé a ver cómo se relacionaba con la salud y todo. ¿Y cómo te involucraste con lunas entonces? Por un tema ecológico. Tengo un amigo, en realidad, que me había traído una copa menstrual de Europa en ese tiempo, en la que aquí no se conocía, y ahí me di cuenta que había productos para la menstruación que no generaban basura, entonces comencé a utilizar la copa, y ahí me acordé que había escuchado que en Tumbaco la Pauli de los Pestas hacía unas toallitas. Entonces ahí un día la Pauli estaba corriendo con el que es ahora su esposo, el Migue. Estaban corriendo por Tumbaco y yo me los crucé y hey, Pauli, y ellos estaban corriendo. Yo, no, espérate, quiero unas lunas. Entonces así la Pauli me pasó mis primeras lunas y al rato de eso nos pusimos a trabajar juntas y yo me puse a vender lunas por todos lados, andaba así cargando. Y ahí vuelvo a la historia de Perú, que claro, yo ya tenía esta cuestión con el tema, pero claro, estaba buscando... E igual en esta búsqueda de algo ecológico y natural para mi cuerpo, la opción de no utilizar anticonceptivos, no ponerme una té de cobre que ya me había puesto por un tiempito y me dolía. Y así me puse a hablar con esta amiga y esta amiga nos invitó a su casa, nos mostró unas copias de unos diarios del ciclo que tenía y nos explicó más o menos a mí y a mi pareja de ese tiempo, más o menos, ¿no? Que hay un moco cervical, que hay una temperatura que puedes tomar, que puedes llevar un registro día por día. Y desde ahí comencé. Y me di cuenta que quería que alguien me explicara más, ¿no? Como que quería una profesora, algo así. Comencé a buscar, me compré libros. A través de alguien que viniera a Estados Unidos me compré libros que acá no había y comencé como a tratar de entender, pero se me hacía complicado. Yo sentía que quería alguien que me enseñe directamente. Y así en las referencias de uno de estos libros grandes que me compré, que tengo aquí conmigo hoy, gigante, un librote que más bien me confundió, no me sirvió mucho. Al final encontré una referencia del Justice College y así fue como me conecté con mi amiga y mentora Geraldine Matus, que en ese tiempo me dijo, bueno, ¿quieres hacer la formación? Hagámosla. Y me di cuenta que me estaba metiendo a ser profesora de algo. O sea, yo buscaba a alguien que me enseñe a mí, pero me encantaba tanto y me resonaba tanto esto que me metí en una formación de 2 años y pico para aprender a ser profesora del método, ¿no? Y así, bueno, es ahora mi profesión, mi trabajo. Llevo ya algunos años. Qué lindo. ¿Nos puedes explicar un poco más de qué se trata tu formación? ¿En qué te formaste? ¿De qué se trata este método del Justice College? ¿Dónde está? Bueno, el Justice College está en todos lados porque trabajamos de manera online, pero es principalmente de Canadá. Geraldine Matus es de Canadá. Ella fundó el método en el 87, si no me equivoco, y después de haber aprendido métodos de lo que se llama en inglés Fertility Awareness o Natural Family Planning, ¿no es cierto? Ella hizo formación en varios de estas organizaciones que enseñan el método de Billings, por ejemplo, que es uno muy conocido, o el método de Creighton, y ella fundó así el método. Entonces está en Canadá. Mis colegas ahora de la facultad, tengo colegas en Finlandia, en Sao Paulo, en Suecia, en Canadá, en Estados Unidos. Entonces, bueno, estamos ahí regadas por el mundo. Y bueno, el Justice College es una facultad que lo que hace es formar profesionales de salud reproductiva holística. En inglés son Holistic Reproductive Health Practitioners. Tenemos estudiantes de todos lados y lo que hacemos las practicantes de salud reproductiva holística es enseñar principalmente el método Justice, un método de conciencia de la fertilidad, o de reconocimiento de la fertilidad que apoya a que las mujeres llevemos un registro, sepamos observar nuestro cuerpo, sepamos registrar lo que observamos y sepamos interpretar lo que estamos llevando en nuestros diarios del ciclo. Y esa información nos sirve para tomar decisiones informadas, cuando voy al doctor o tengo que hacerme un tratamiento, un diagnóstico, siento tal síntoma, me pasa esto. A través de este diario del ciclo tenemos más información de lo que pasa en nuestro cuerpo. También es, por supuesto, un método para evitar el embarazo, porque nos permite conocer cuándo estamos fértiles y cuándo no. Y también para lograr el embarazo, ¿no? Si alguien está buscando el embarazo, saber cuándo son los mejores días para concebir. Así que sí, de eso se trata así en resumen el método Justice. Uh-huh. Te he escuchado decir algunas veces que la menstruación es como
un sexto signo vital. El quinto signo vital. ¿Nos quieres contar por qué es este quinto signo vital y por qué es tan importante registrar lo que está pasando? Claro. Sí, es maravilloso nuestro cuerpo, ¿no? Y la forma en la que funciona la naturaleza a través de nosotros. Y la razón por la que el ciclo menstrual o la fertilidad en general, no solo de las mujeres, ¿no? La fertilidad de los hombres también, ¿no es cierto? El conteo que se hace de espermatozoides y esos conteos que se hacen muestran, digamos, en el caso de las mujeres, nuestro ciclo menstrual, y en el caso de los hombres, de estas otras señales también, muestran cómo está nuestra salud en general totalmente. ¿Por qué razón? Porque a través de cada uno de nuestros cuerpos la naturaleza se reproduce. O sea, permitimos que haya más seres humanos, ¿no es cierto? Queremos formar una familia, lo que sea, a través de estos cuerpos, de un cuerpo. Y de alguna manera, cuando el cuerpo está saludable en sus otros niveles, la fertilidad sería como el siguiente nivel. Entonces, si el cuerpo está bien nutrido, los niveles de estrés son relativamente controlables, la persona sabe más o menos cómo manejar su estrés, se alimenta bien, duerme bien, etc., la fertilidad se mantiene activa y saludable. Digamos, está bien. Pero si hay falta de nutrientes o demasiado estrés o tal vez alguna enfermedad base que no ha sido tratada, lo más probable es que la fertilidad está más o menos o desaparece, ¿no? En algunos casos no existe la infertilidad, ¿no? Entonces, una buenísima manera de entender esto es que nuestro ciclo menstrual no es solo la menstruación, que es lo que generalmente pensamos. Decimos, ciclo menstrual, bueno, sangro cada 28 días. En realidad, no. En realidad, el ciclo menstrual es una serie de eventos que le siguen uno al otro, como una cascada o como una sinfonía, ¿no? De eventos y de hormonas que se comunican, glándulas, nuestro cuerpo en su complejidad, que hacen que tengamos un sangrado, por supuesto, durante algunos días, pero después de algunos días del sangrado ocurre algo súper importante, que es la ovulación, que es el momento en el que el óvulo es liberado en nuestros ovarios. Y ese momento de ovulación es en realidad el punto cúspide del ciclo, porque es lo que diferencia cómo están las hormonas, ¿no? Estos mensajeros que tenemos en el cuerpo que se comunican entre nuestro cerebro y los ovarios y llevan la información. Las hormonas son estos mensajeros. Antes de ovular tenemos ciertas hormonas y después de ovular tenemos otras hormonas. Y ese equilibrio, cuando hablamos de un desequilibrio hormonal, nos referimos a que esos dos momentos hormonales del cuerpo no están equilibrados. O el uno es más largo, el otro es más corto, o tal vez hay demasiado de esto y menos de esto, ¿no es cierto? Y eso genera no solo que la ovulación no sea buena o que la fertilidad no sea buena, sino que ese desequilibrio hormonal afecta a todas las células de nuestro cuerpo, porque todas las células de nuestro cuerpo tienen receptores, saben cómo recibir estas hormonas. Entonces la hormona, los estrógenos, por ejemplo, que es una de ellas, no solo llega al útero, sino que tiene un efecto en nuestros huesos, tiene un efecto en nuestro hígado, tiene un efecto en nuestro cerebro. Entonces, si tengo de más estrógenos y menos de las otras hormonas que equilibran los estrógenos, como por ejemplo la progesterona, se genera un desequilibrio en nuestros tejidos en general. Por eso es que ovular de manera regular, ovular y menstruar de manera regular es mega importante, no solo para poder procrear, reproducirnos, tener hijos, sino para la salud de todo nuestro cuerpo y nuestro equilibrio como mujeres. O sea, nos trae equilibrio. Qué locura lo que estás diciendo. Y creo que hay un estigma también, ¿no? Con la menstruación en general, un poco que no se habla y que no se la ve como este indicador tan importante para nuestra salud. Se la ve como algo pesado que hay que atravesar todos los meses, pero realmente nos puede indicar muchísimo más, ¿no? Por lo que estás diciendo. ¿Cómo se ve un ciclo menstrual saludable? ¿Qué indicadores tenemos para poder saber que estamos equilibradas? Bueno, primero algo con respecto al tema del tabú y la menstruación. Actualmente sí hay muchas mujeres que sufren la menstruación. Cólicos muy fuertes, desequilibrios hormonales que hablábamos, ¿no? Que hacen que la fase premenstrual sea terrible. Depresión, fatiga, además de los cólicos que son feos, ¿no? Cualquiera de nosotras que ha tenido cólicos dice, hijo de madre, qué fuerte que es tener cólicos, ¿no? Entonces sí, eso es algo muy común y como no hay el conocimiento o el acompañamiento, buscamos la solución de otras formas, pero no observamos que esos señales que está dando nuestro cuerpo nos están diciendo, oye, hay un desequilibrio, tal vez si comes más de esto te sientas mejor, o si dejas un poco el azúcar, tal vez te sientas mejor, o el café, por ejemplo. Entonces creo que el cambio está en decir,
Bueno, sí, tenemos a veces ciclos menstruales dolorosos, complejos, fases menstruales insoportables, pero ¿cómo hacemos para que eso sea más bien algo que nos lleve a buscar otras alternativas y a sentirnos mejor? Entonces ahí viene tu pregunta, ¿cómo más o menos yo puedo identificar si mi ciclo menstrual es saludable o no? A ver, comenzamos, digamos, por los días de la menstruación, los primeros días en el ciclo. Cuando tú llevas un registro, el primer día de tu ciclo es el primer día de menstruación. El primer día que tú sabes que estás menstruando, hay un fluido, la menstruación está fluyendo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el color de la sangre dice mucho, la fluidez de la sangre. Entonces, si es una sangre roja, brillante, fluida, que tiene un olor a hierro normal, como natural, digamos, la sangre siempre va a tener su olor característico, es roja, es fluida, es brillante, es una buena señal de que hay un endometrio sano, ¿no? Dentro del útero. El endometrio es el tejido que crece y disminuye a lo largo del ciclo, ¿no? Adentro de nuestro útero, y cuando menstruamos el endometrio sale y eso es lo que llamamos menstruación. Entonces esa sería como una de las primeras, ¿no? El color de la sangre. Luego, otra cosa importante es aprender cómo está el moco cervical, ¿no? Que es la señal principal en la que buscamos cuando llevamos un registro, es observar cuándo aparece el moco cervical en nuestro ciclo y cuándo desaparece. Eso nos dice generalmente nos dice si ocurrió o no la ovulación, que es de esto que hablábamos, ¿no? La importancia, el momento cúspide del ciclo en general. Entonces el moco cervical es otra cosa que podemos observar. ¿Cómo se puede observar el moco cervical? La mayor parte de mujeres lo ha visto alguna vez, a excepción de que haya habido algún tema con el cuello del útero y no haya moco cervical, que es una opción para algunas mujeres, es una situación. Pero el moco cervical se observa, a veces lo observamos cuando vamos al baño, por ejemplo, después de defecar. Es muy común, si es que el cuerpo está produciendo moco cervical, es muy común que lo vamos a poder observar en nuestra vulva después de ir al baño. Entonces hice pipí o hice caca, paso el papel. Si estoy atenta, si miro el papel, si toco el papel, al pasarlo por la vulva, voy a poder ver que hay algo. Eso es lo que se llama el moco cervical, que puede a veces ser más blanco, más pequeñito, y otras veces se hace cada vez más elástico, cada vez más lubricante, cada vez más transparente. Entonces, el moco cervical es este fluido que la mayor parte de nosotros ha observado, que puede parecerse a una crema de manos, pero también puede parecerse a una aloe vera o a una clara de huevo, ¿no es cierto? Como esa consistencia, ¿no? Es un líquido alcalino que permite la vida de los espermatozoides. Por eso es que nos indica cuando estamos fértiles y cuando no, porque esa es la razón. El moco se encarga de que la fertilidad humana sea mayor, ¿no? En esos días, así el óvulo vaya a demorarse unos días más en ser liberado, si ya hay moco cervical, el moco cervical permite esa vida. ¿Cuáles son las características del moco cervical cuando hay fertilidad en esos días fértiles? O sea, los dos, a ver, yo te acabo de mencionar, hay un moco más pequeño, más blanquito quizás, ese sigue siendo fértil, lo consideramos fértil. El más fértil, digamos un moco más fértil, es mientras más elástico, más lubricante y más transparente. El lubricante es cuando paso el papel o paso los dedos por mi vulva y se deslizan con mucha facilidad. Eso es la lubricación, que es una de las señales importantes de que hay este tipo de moco que es el más fértil, ¿no? Pero el otro también es fértil. Ojo, a veces una busca en el internet, hay mucha información ahorita en el internet que quizás no toda está tan correcta. Entonces a veces dicen el moco pequeño y blanco no es fértil y el otro sí lo es. En realidad los dos son. El uno está indicando que ya está por aparecer el otro, pero ya estás en lo que se llama la ventana fértil. Se está abriendo, ya se abrió la ventana fértil y lo que vamos a esperar es a que deje de aparecer el moco. Si yo observo todos los días, estoy atenta todos los días, registro todos los días, llega un momento en el que ya no hay moco. Eso quiere decir que ya ocurrió la ovulación, probablemente, y tengo que estar atenta, digamos, ya sé que pasó la ovulación y ahora voy a estar atenta a la otra fase que también nos habla de la salud del ciclo y es cuánto tiempo hay entre que se secó el moco cervical y la siguiente menstruación. La duración de esa fase nos habla totalmente de nuestra salud, nos habla totalmente del equilibrio hormonal. Si esta fase es una fase muy cortita, por ejemplo, o sigue habiendo moco en esa fase, a pesar de que se secó, después volvió a aparecer, quizás nos está diciendo que hay un desequilibrio, hay menos de la hormona progesterona, que es muy importante para la salud de nuestros tejidos también, y eso va a venir acompañado en la mayor parte de los casos de síntomas premenstruales incómodos, ¿no?
Entonces eso es más o menos un ciclo menstrual saludable. ¡Wow! ¡Qué locura! Entonces, para recapitular, tenemos la sangre, tenemos el moco cervical. ¿La duración del ciclo es otro indicador o no tanto? Sí. Un ciclo saludable podría estar entre unos 23 días y 30 días más o menos. 28 días solo creo que es el 20 o el 30% de mujeres que tienen ciclos de 28. Algo importante ahí es que es más importante, si ya estás llevando un registro o quieres comenzar a llevar un registro, es más importante la duración que hubo entre el último día que hubo moco y la siguiente menstruación. Eso nos habla más de la salud y del equilibrio hormonal que el largo del ciclo. ¿Por qué razón? Porque la ovulación puede ocurrir un poco antes o puede ocurrir unos días después, de acuerdo a que hablábamos hace un rato. Somos como unidades reproductivas para la especie y nuestro cuerpo escoge el mejor momento para ovular. Entonces, si estamos estresadas o justo nos dio COVID o falleció alguien de la familia, casi me choqué, pasó algo fuerte, el cuerpo dice, esta mujer en este momento está estresada, está enferma, justo viajó y se le cambiaron los horarios y cuestión, no es el mejor momento para ovular. Entonces ovulamos, 10 días después. Y esos 10 días, si tú no llevas un registro, vas a decir, tengo un atraso. No ha llegado mi menstruación. En realidad quiere decir que la ovulación ocurrió 10 días después, cuando el cuerpo se sintió seguro para ovular. Y el ciclo no va a durar 25 como generalmente dura, sino 35. Entonces, lo que importa es identificar ese último día de moco que hablábamos, que nos dice que más o menos ocurrió la ovulación. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! Me encanta. Y no, por un lado, decir que no es tan complejo como parece. Es simplemente agarrar un papel, si quieres lo haces en círculos, si quieres lo haces en cuadraditos y pones tu fecha y más o menos te inventas. Si quieres hacer el curso para aprender el método, hay mujeres como yo que enseñamos, pero si lo quieres hacer tú de manera intuitiva, comienzas a registrar. Mira, apareció el moco, anoto con una X. Después, no, mira, desapareció el moco. Ok. Y así vamos, ¿no? Aprendiendo. No es tan complicado. Entonces, básicamente para monitorear sería observar y tener un calendario de cuándo aparece, cuándo desaparece, cuándo comienza el ciclo. He escuchado también que hay un método que utiliza la temperatura del cuerpo. Sí. ¿Lo recomiendas? ¿Es parte de tus prácticas? ¿Qué nos indica la temperatura en el ciclo? Sí, el método Justice puede ser usado solo con el moco cervical, solo buscando encontrar el moco cervical, pero también hay lo que se llaman los métodos sintotérmicos. El método Justice también es un método sintotérmico y eso quiere decir que que chequea los síntomas y las cosas que están pasando. Apareció el moco, desapareció el moco, la sangre menstrué 3 días y después ya no hubo, 4 o 5. Hubo días en los que no había moco, días en los que sí, ¿no es cierto? Todo eso se registra, pero la temperatura... algo importante para que esto funcione es que hacemos las observaciones todos los días. O sea, tenemos que ser constantes de todos los días de estar atentas a si observamos el moco cervical o no, a cualquier cambio que ocurra, ¿no? Entonces todo eso se anota. Y la temperatura se toma igual todos los días, en la mañana, es lo que se considera una temperatura basal. Puedes hacer esto con un termómetro, si quieres un termómetro basal, que es más exacto, pero si estás probando y tienes un termómetro de $1 de los de la farmacia, igual funciona. Y lo que haces es tomar tu temperatura basal todas las mañanas y registrar igual en el mismo cuadernito donde estás anotando. Lo ideal es en una hojita de Excel o algo así, donde puedes poner puntitos en las temperaturas y vas a ver qué pasa con las temperaturas. Y generalmente esa sería otra señal, digamos, que ayuda a comprobar si ocurrió la ovulación y que va a darnos información de esta segunda fase del ciclo que hablábamos, que es importante desde la ovulación hasta que menstruamos. ¿Cuántos días hay? Lo que ocurre es que en esa fase, después de ovular, la temperatura sube unos pequeños como decimales de grado y se mantiene alta. Entonces, eso indica que ocurrió la ovulación. ¿Por qué? Porque después de que ovulamos, el metabolismo del cuerpo aumenta. Porque el cuerpo está preparándose para un posible embarazo. ¿Qué tal si hay un embrión por ahí que está comenzando a reproducir sus células y el cuerpo se pone pilas y dice, bueno, lo voy a tener que recibir, el endometrio tiene que cambiar, entonces aumenta el metabolismo, nos da más hambre, ¿no es cierto? También estamos a veces un poco más cansadas, quizás los senos se sienten diferente porque ya estamos con esa información de que ya ovulamos y posiblemente hay por ahí un nuevo ser.
Tal vez no, si no tuviste relaciones o no, pero el cuerpo no sabe eso. El cuerpo dice, ok, este es el momento, ¿no? Por si acaso. Entonces la temperatura sirve muchísimo para poder comprobar la ovulación y también nos habla de la salud de nuestra tiroides y de nuestro metabolismo y otras cosas que son más complejas. ¿Cómo se ve esta fluctuación de la temperatura normalmente en un ciclo normal? En la primera fase, o sea, a ver, cuando hablo de fases me refiero a la fase preovulatoria del ciclo y la fase postovulatoria. Entonces, antes de ovular, a ver, tenemos los días de menstruación, luego tenemos días en los que generalmente, y esto es general, no hay moco, pasamos el papel, no vemos nada, luego aparece el moco cervical por unos días hasta que se seca. Cuando se seca, digamos que es que ocurrió la ovulación, lo más probable. Entonces, esa fase preovulatoria, las temperaturas suelen ser un poco más bajas. Van a estar todas como por ahí, pero a partir de la ovulación suben y se ven altos. Entonces, lo que, hablando así sin poder mostrarles una imagen, es como hay temperaturas más o menos al mismo nivel, de pronto suben y se quedan altas en ese mismo nivel, ¿no? Como que tenemos estas dos franjas. Qué interesante, me encanta. Me deja sorprendida con todos los nuevos datos. ¿Qué hormonas principalmente están involucradas? Porque sabía un poco de los estrógenos, de las progesteronas, pero ¿hay otras involucradas o hay unas que sobresalen en ciertas partes del ciclo y otras no? ¿Cómo funciona eso? Principalmente, bueno, tenemos las hormonas que conectan nuestra pituitaria, que es esta glándula que tenemos en el centro de nuestro cerebro, con los ovarios. Entonces, lo que ocurre es que cuando estamos menstruando o iniciando un nuevo ciclo, estamos menstruando, la pituitaria manda información a los ovarios y ahí tenemos la hormona que se llama la FSH, que probablemente para las mujeres que nos están escuchando que se han hecho exámenes hormonales, esa es una hormona que se mide para ver cuánto la pituitaria está estimulando los ovarios, los folículos en realidad dentro de los ovarios, pero no nos vayamos por ahí que va a ser muy complejo. Entonces estimula los ovarios para que comiencen a prepararse para ovular, ¿sí? Y ahí, en ese momento, cuando los ovarios, los óvulos ya están madurando, ahí tenemos estrógenos. Entonces, generalmente los estrógenos están en la primera fase del ciclo. Antes de que ovulemos hay más estrógenos en el cuerpo, mientras más estrógenos, más moco cervical, preparándonos para la ovulación. Y luego entra de nuevo esta comunicación entre los ovarios y la pituitaria. Cuando ya hay muchos estrógenos, la pituitaria dice, ok, entonces ahora ya vamos a prepararnos para ovular y genera la LH, que es la hormona luteinizante, que lo que hace es ayudar a que ocurra la ovulación. Entonces el óvulo ya está súper maduro, sale y ahí viene, en el ovario se comienza a producir la progesterona después de la ovulación. Y la progesterona nos acompaña cuando estamos en un equilibrio con hormonas equilibradas, tenemos más progesterona que estrógenos en la fase postovulatoria, que es la que hace que suba el metabolismo, por eso vemos que subió la temperatura. Y la progesterona tiene también como otras, nos hace sentir diferente. Los estrógenos generalmente, y esto es algo que tengo pendiente, ahorita estamos justo en eso con la facultad, de que claro, los estrógenos generalmente nos dan más energía, por eso en la fase antes de ovular tenemos más energía, estamos más extrovertidas, tal vez nuestra mente está más clara en lo que necesita hacer a nivel racional, como una cuestión así. Y la progesterona, en cambio, es como una hormona que a nivel de nuestras emociones nos hace ir un poco más hacia adentro. Generalmente estamos más introvertidas en la fase postovulatoria. Viene como un momento de más mirar hacia otras cosas, ¿no? Yo siento que es como una fase más intuitiva, quizás, en la que nos cuidamos más, nos da tal vez menos ganas de relacionarnos demasiado. Bueno, la progesterona tiene como efecto que es la misma que nos acompaña en el embarazo, ¿no? Que es como una hormona yo diría que nos conecta a otro nivel, ¿no? Como que el cerebro funciona diferente cuando estamos con progesterona. Entonces la progesterona es la de la segunda fase. Y luego cuando ya los ovarios, ya pasó, digamos, el proceso, se dejan de producir las dos hormonas, los estrógenos y progesterona, que ya tuvimos, y ahí es cuando volvemos a menstruar. Y otra cosa importante con las hormonas es que los estrógenos de la primera fase lo que hacen es generar nuevas células. En muchos de los tejidos del cuerpo, gracias a los estrógenos se generan nuevas células. Pero la progesterona que viene después de la ovulación, y ahí volvemos a por qué la ovulación es tan importante, porque después de la ovulación hay progesterona, la progesterona organiza las nuevas células. Entonces a mí me gusta decir que es como un jardinero. La cara de la Dani le vieran. Estoy sorprendida.
que es muy perfecto, ¿no? Pensado en la procreación y en crear nuevos seres. Esto de crear la célula y después ordenar, porque también ese es un milagro, cómo las células saben en qué órganos dividirse, qué función cumplir, aunque tengan la misma información genética. Qué interesante cómo funciona esta hormona. Para que eso ocurra, me vuelve loca. Sí, y no solo en el caso de un embrión que se está formando, sino, por ejemplo, en los huesos. Entonces, en los huesos se generan nuevas células y la progesterona va a ayudar a que las células que ya están muy viejitas se desintegren, se reabsorban, o va a hacer que esta célula de aquí se convierta en una célula de grasa para tener más grasa en un lugar o menos en la otra. O sea, organiza. Entonces la progesterona es mega importante. Claro, va mucho más allá del sistema reproductivo, sino cómo afecta a todo nuestro cuerpo. Las mujeres, los estudios indican, hay una mujer, si es que le quieren seguir, es una ginecóloga que se llama Jerilyn Pryor. Ella hizo como unas lindas investigaciones de la importancia de la ovulación y los estudios demuestran que mientras más ovulamos y menstruamos de manera regular, más saludables somos a lo largo de la vida y vamos a tener una mejor calidad de vida cuando seamos viejitas, porque el cuerpo estuvo organizado, digamos, ¿no? Por más tiempo. Claro, supongo que hay todos unos efectos colaterales cuando estas hormonas dejan de funcionar, cuando viene la menopausia, afecta también al cuerpo en general, ¿no? Sí, claro. Cualquier cosa, o sea, hablando de algo básico, ¿no? El estrés o la desnutrición. Y desnutrición no me refiero a una persona que no come, sino el comer lo que no nos hace bien, que nos desnutre, aunque no parezca, podemos estar súper gorditos y en realidad estar desnutridos, ¿no? Bueno, la falta de ciertos nutrientes, la falta de sueño, el estar, por ejemplo, con pantallas con luz azul hasta muy tarde en la noche, el no tener las herramientas para manejar el estrés de la vida. La vida siempre va a traer desafíos y cosas un poco que van a poner al cuerpo en alerta, ¿no? Entonces, si no podemos manejar eso, lo que suele pasar es que las hormonas se desequilibran, entre comillas, hay un desequilibrio y tal vez no ovulamos o ovulamos muy tarde en todos los ciclos porque hay mucho estrés o varias cosas y eso va a tener un efecto a lo largo de la vida, ¿no? Y si nos vamos a cosas más complejas, como por ejemplo el uso de anticonceptivos hormonales, que puede ser muy necesario en muchos casos, yo no estoy en contra de los anticonceptivos hormonales, creo que son una opción, pero, por ejemplo, no sé, una niña de 11 años que tiene acné y para que no tenga acné toma anticonceptivos hormonales desde los 11 años que hacen que no ovule, el efecto que va a tener eso en su salud, de sus senos, de sus huesos a lo largo de la vida, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, por lo menos si tomamos una decisión así, o por ejemplo, no sé, también se me ocurre, a ver, a mí me encanta la forma en la que como, me encantan las pizzas, me encantan los helados, ¿no voy a dejar de hacerlo? Ok, pero tomar la decisión informada de que eso va a tener un efecto en las hormonas de mi cuerpo y tal vez tengo que, no sé, buscar un naturópata para poder suplementar con cosas que me están haciendo falta. Yo qué sé, pero la idea es es parte de mi trabajo, que es como tomar decisiones informadas. O sea, voy a tomar anticonceptivos porque es la única opción que tengo. Ok, ¿cómo hago para que esos anticonceptivos, no sé, cómo hago para no perder toda la vitamina B12 que se perdería si los tomo así sin saber, ¿no? Como hay muchas opciones, pero la idea es estar informadas para ayudar al equilibrio de nuestras hormonas. Y yo, sí, por supuesto, si fuera por mí, voy más hacia lo natural, voy hacia buscar las maneras básicas para mantener mi salud y no tomaría anticonceptivos hormonales en mi caso, ¿no? Pero nunca hay una sola verdad, hay muchas maneras de hacer las cosas, pero lo importante es saber qué pasa en nuestro cuerpo cuando estamos con el ciclo, por qué es tan importante y cómo podemos apoyarlo, ¿no? Uh-huh. Creo que has mencionado algunas veces esto de la alimentación y has dado algunos ejemplos como los helados y las pizzas. que creo que han de llegar ricos, a los corazones de algunos de nosotros. Por supuesto, ¿de quién no? ¿Nos puedes describir un poquito cómo es una alimentación natural que apoye a que el ciclo menstrual esté saludable? A ver, el tema de la alimentación es complejo en el sentido de que actualmente tenemos mucha información de la alimentación. O sea, abres un libro y te va a decir una cosa, hables un blog y te va a decir otra, conoces al doctor que le mandó a tu amiga a hacer esta dieta y tienes otra información. O sea, hay mucha información. Y lo importante aquí es que cada cuerpo es diferente.
Entonces, a ver, hay personas a quienes la carne roja les hace bien y no va a tener un efecto en detrimento de su salud, y para otros, quizás por un tema bioquímico, la cantidad de enzimas, lo que sea, tal vez no la puedan digerir y no sea tan buena idea. Entonces puede variar mucho de persona a persona cuando hablamos de esas cosas específicas, que la carne roja, que los lácteos, que el gluten, que es algo que se habla mucho ahora. Puede variar mucho, pero hay cosas básicas para todo el mundo, ¿no es cierto?, que sí entrarían dentro de tu pregunta. Es decir, bueno, ¿cómo hacemos para tener un ciclo menstrual saludable? El azúcar no es buena para nadie. O sea, el azúcar es algo que, no solo el azúcar blanca, hablaría también de la panela, hablaría también de los, sobre todo, bueno, los endulzantes ahora que hay por ahí, que hay de todo tipo. Las azúcares en general es algo muy nuevo para el ser humano. No evolucionamos comiendo cantidades altas de azúcar, todo con azúcar, que es lo que pasa ahora, ¿no? En una alimentación convencional, común, digamos, la de todos los días en un almorzadero, digamos. Vas a un almorzadero, te comes un almuerzo y te sirven un vaso con un montón de azúcar, en general, ¿no? Entonces, a ver, el azúcar, no evolucionamos consumiendo esas cantidades de azúcares refinadas, azúcares que han sido sacadas, así sea panela, absorbidas de la caña para después hacer panela o hacer azúcar blanca. Entonces, lo que hace el azúcar en el cuerpo es generar estrés. El cuerpo recibe eso, el hígado recibe esto y dice, pucha, tengo que hacer algo con esta cantidad de energía que me han dado, porque el azúcar es energía al final. Entonces guarda energía de ciertas maneras, genera grasa en el hígado, y a nivel hormonal, este nivel de estrés hace que no ovulemos. No aporta a una ovulación, ¿sí? Genera un desequilibrio en el nivel de azúcar en la sangre. Entonces el azúcar en realidad no es tan buena idea para todos, no importa si eres mujer y tienes ciclos menstruales, no importa si eres un señor de 60 y pico de años, o sea, para todos. En el caso de los niños podemos ver muy claramente cómo cambia, ¿no?, su manera de actuar cuando comen mucho azúcar. Además de que es adictiva. O sea, decimos un helado y qué rico. A mí también se me van las babas. Un buen helado de chocolate, y qué rico. Pero es mucho azúcar. Entonces, el tema del azúcar, por ejemplo, es algo que yo pusiera como como de los primeros lugares. Y luego creo que lo básico es tratar de comer como lo más natural. O sea, como los alimentos vienen. O sea, si tengo ganas de algo dulce, mejor me como un pedazo de banana, o me como un pedazo de manzana y lo acompaño quizás con algo, si vives en la ciudad y tienes acceso a unas nueces, por ejemplo, o algo así, o tal vez con un poco de yogur que va a tener su grasita y van a ir en conjunto y van a funcionar bien. Pero creo que lo mejor es consumir lo más natural. Mientras más empacado es lo que comemos, más separados están las partes de la comida, están cada vez más separadas, entonces más refinado, entonces hay más de una cosa, pero ya no hay lo otro, ¿no? Como en el caso del arroz blanco, por ejemplo. Entonces el arroz integral tiene su fibra para acompañar a su almidón y eso hace que sea un alimento integral, como le dicen, ¿no? Mientras que el arroz blanco ya es casi solo el almidón, entonces va a tener un efecto distinto en el cuerpo porque no está con su fibra, no está con sus enzimas. Entonces, mientras menos manipulados sean los alimentos, más naturales son y más saludables. El cuerpo sabe más qué hacer con una manzana entera, con su piel, con sus azúcares deliciosas, dulces, riquísimas, con su fibra, ¿no es cierto?, a que si me tomo un zumo de manzana en el cual ya solo quedó el juguito lleno de azúcar, ¿no? Entonces, mientras más completos los alimentos, mejor. Mientras menos procesados, mejor. Lo mismo pasa con los aceites, ¿no es cierto? Si tenemos aceites súper procesados que han sido calentados para poder extraer el aceite de la semilla de girasol, por ejemplo, ese aceite es muy distinto a un aceite extraído en frío, como el aceite de oliva, por ejemplo. El aceite de oliva tiene menos proceso, hay menos proceso para producirlo que en el caso del aceite de girasol o de palma o un aceite, digamos, de los que vienen en tarros en la tienda, digamos. Venimos con una ola de satanización a la grasa también, ¿no? Eso para mí fue un descubrimiento al conocerte y al hablar contigo sobre estos temas, porque, bueno, yo crecí con mi abuela nutricionista de una escuela en la que la grasa era muy perjudicial, sobre todo la grasa animal. Y veo esa tendencia todavía de tener todo descremado, sin grasas animales, cero colesterol. ¿Cómo ves tú este tema? ¿Cómo afecta a las hormonas y el ciclo menstrual? ¿Qué has investigado? Sí, el tema de las grasas, de eso sería, ¿no? Como azúcares, después como que sean las cosas lo más integral posible. Y las grasas, o sea, las grasas son mega importantes para nuestra salud hormonal porque son la materia prima.
O sea, para que se pueda producir una buena cantidad de progesterona en el cuerpo, si no estoy consumiendo una buena cantidad de grasas de buena calidad, no voy a poder producir la misma cantidad de progesterona que necesitaría. Entonces, las grasas son muy importantes. Sí hay una satanización en las grasas muy fuerte. Es un tema controversial a nivel médico. Yo no soy doctora, no hice una carrera en medicina, que ayudo es a promover, o sea, apoyo a promover la salud y tal vez a prevenir, como hablábamos hace un momento, algunas cosas a través de cambios básicos en la vida. Entonces no tengo una formación de médica, pero lo que tengo entendido que pasó con el tema de las grasas es que las grasas se las conectó con temas de salud cardíaca, o sea, se dijo que las grasas saturadas, por ejemplo, provocaban paros cardíacos, pero investigando algunos libros, viendo imágenes, por ejemplo, de lo que pasó a lo largo de los años, cuando hubo este primer cambio de no coman grasas, que eso es terrible, lo que pasó también es que el aumento de enfermedades cardíacas tiene que ver con el consumo de las azúcares. Entonces hay como una especie de, pareciera al menos de lo que yo he podido leer, que hay una especie de riña entre la industria azucarera y la industria de las grasas, y ganó el azúcar. O sea, las grasas son lo terrible y el azúcar no pasa nada. Podemos consumir toda la azúcar que queramos y bueno, recién ahora creo ya con los temas de altos problemas de diabetes que tenemos en el mundo actualmente, que es gravísimo, hay obesidad en bebés, o sea, estamos en un momento muy duro. Recién se le está comenzando realmente a poner el pare al azúcar, pero yo recuerdo cuando yo era niña, yo recuerdo haber visto teteros con Coca-Cola. O sea, como cosas que uno dice, oh, por Dios. Pero como que hubo un tiempo en el que el azúcar fue se dijo no pasa nada con el azúcar, ¿no? Hablando de esto, alguna vez vi una comparación de fotos en el internet. Entonces era una foto de probablemente alguna playa, quizás en Estados Unidos o algo así, en los 60s. Y veías que todas las personas eran normales. O sea, como, la palabra, no me gusta la palabra normal, pero como equilibrados corporalmente, ¿no? Sí, hay personas que son más grandes que otros, pero en un equilibrio. Y una foto en esa misma playa, en la actualidad, y ves un montón de personas con temas de obesidad graves. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Es que realmente, o sea, se dejó de consumir grasas, que eran importantísimas para la salud y para el equilibrio y para las hormonas y todo esto que estamos hablando, y se metió el azúcar con demasiada intensidad. Entonces, creo que el 20% de los alimentos en un supermercado no tiene azúcar. El 80% tiene. Así estés comprando algo salado, una salsa salada, si miras atrás, tiene azúcar. Entonces, sí, las grasas son importantes para nuestro equilibrio. También otra cosa que tienen las grasas, como por ejemplo la mantequilla o el ghee, en el caso de las personas que tienen un tema con la lactosa, es que son la materia prima para las hormonas que nos hacen sentir bien. Y la otra cosa que hacen las grasas es que nos hacen sentir saciados. Entonces, si comemos algo con una buena cantidad de grasa, de buena calidad, nos sentimos llenos por mucho más tiempo que si no tiene grasa. Entonces, si no tiene grasa, tengo que volver a picar a la hora y pico, y lo más probable es que voy a picar algo azucarado que me va a dar un montón de energía, porque lo que el cuerpo está pidiendo es, oye, ¿dónde está mi energía? ¿Y qué es lo más rápido? Una cosa de la tienda, un helado, un yogur con azúcar de la tienda o un pancito o cosas así que nos van a dar energía inmediata, pero no nos están dando energía de calidad. Pero si como algo con grasas de buena calidad, me siento lleno, no necesito andar picando. Qué maravilla cómo podemos también obtener todos estos nutrientes que nos hacen falta a partir de la alimentación natural, ¿no? Nos habían preguntado a través de nuestras redes de Radio Semilla cómo afecta la salud del suelo en la cantidad y calidad de los nutrientes que tenemos para la salud hormonal. ¿Has visto algo últimamente sobre ese tema? Intuitivamente digo que tiene total que ver. O sea, lo que está pasando, y bueno, todos los que escuchan Radio Semilla saben que siempre se habla mucho del tema de la tierra y de los alimentos que estamos produciendo. Y sabemos que en la típica forma de producir los alimentos ahora es que no le damos al suelo de vuelta lo que necesita para volver a seguir produciendo las siguientes plantas, ¿no? Entonces tenemos los suelos cada vez más
pobres en nutrientes, siguen estando ahí, siguen dando quizás un brócoli, una lechuga, una zanahoria, pero esa zanahoria no tiene la misma cantidad de vitamina, de un precursor de la vitamina A, ¿no es cierto?, de betacarotenos, que una zanahoria que viene de una tierra donde se le puso suficientes buenos abonos, ¿no? Como donde realmente se cuidó esa tierra, se la dejó descansar, se le puso estas plantas que yo no sé tanto, pero sé que hay plantas que ayudan a poner más nitrógeno en la tierra, ¿no es cierto? Es un proceso complejo el devolverle a la tierra lo que ya dio en esos alimentos, ¿no? Entonces, lo que pasa en general es que los alimentos que compramos de manera común, digamos, no van a tener la misma cantidad de nutrientes que tenían. Y algo importante ahí es reconocer que los seres humanos evolucionamos hasta hace 200 años atrás, antes de que comenzara la industrialización de la comida, los agroquímicos y toda la cuestión. Evolucionamos comiendo zanahorias que tenían un montón de betacarotenos. Evolucionamos comiendo, bueno, tal vez no evolucionamos porque son los 10.000 años de agricultura, pero en estos últimos años, ¿no es cierto?, antes de los 200 años del cambio, los alimentos tenían un montón de nutrientes y ahora no tienen la misma cantidad de nutrientes porque no le estamos devolviendo. Entonces, ¿cómo va a afectar eso? Si no como suficientes betacarotenos en mi alimentación, o sea, vegetales de colores, de muchos colores, brillantes, que están saludables, que están bonitos, esos vegetales tú ves que dices, qué rica esta zanahoria. No, la ovulación, por ejemplo, no es tan potente, ¿no? Entonces no hay progesterona suficiente por el tiempo que necesitaríamos, sino por menos días. Entonces eso con el tiempo puede generar, no sé, un tumor, ¿me entiendes? Es como va poco a poco, ¿no? Como socavando nuestra fertilidad. Y si para cualquiera, si quieren hacer una búsqueda simple en Google o en Google Scholar, que es una buena manera de buscar información en el Internet cuando estamos hablando de cuestiones médicas o de cuestiones que tienen que ver con científico, digamos, es que estamos en un momento en el que hay muchísima infertilidad en el mundo y eso está relacionado con estos suelos pobres que estamos sacándoles todos los nutrientes que podemos y no se los devolvemos, son alimentos muy bajos en nutrientes, más todos los niveles de estrés, las pantallas azules por todos lados, ruido ambiental todo el tiempo, luz ambiental que no nos permite dormir bien. Sí, ahí es una locura. Afecta, ¿no? Claro, y lo que tú dices, a mí me gusta un poco recalcar en esto de los vegetales, que se vean bonitos, porque siento que la industria de los vegetales siempre ha estado encontrando mañas para hacernos creer que lo que consumimos tiene los nutrientes necesarios. Ajá. Entonces podemos ir a un supermercado y ver cosas muy apetecibles, muy bonitas, que nos llaman mucho la atención, pero el rato que tenemos el sabor en la boca no tiene ningún punto de comparación con algo realmente producido con nutrientes y realmente orgánico. Al mismo tiempo, cuando estamos comprando en un mercado orgánico, también puede ser que por las épocas de lluvia o de sol, esa fruta o esa verdura no tiene tanto dulzor o no tiene tanta intensidad de sabor. No necesariamente significa que tiene más o menos nutrientes. Entonces, un poco la conclusión que hemos llegado es conocer al productor directamente. Totalmente. Y ver cómo está devolviendo esos nutrientes al suelo. Porque de pronto no tenemos una diferencia en el sabor, no tenemos tanta diferencia en el color. El Javi Herrera de la Granja Motilón nos contaba, por ejemplo, que la yema de los huevos era un indicador de cuánta proteína estaba consumiendo la gallina. Y esa proteína se transformaba en el huevo, pero que cerca de su zona de producción estaban dándoles de comer a las gallinas un colorante para que la yema del huevo sea más naranja y parezca que tiene más nutrientes. Entonces, es un trabajo arduo también, ¿no? Identificar dónde están las fuentes de nutrientes, conocer a nuestros productores y ver por nuestros propios ojos cómo está el suelo de esos lugares y cómo se está trabajando, cómo están regresando los nutrientes, ¿no? Sí, es mega importante la dirección, la relación con las personas que producen la comida. Yo sé que es complicado, quizás a veces se piensa mucho y se dice, no, a ver, lo orgánico es carísimo, es solo para las élites. Hay como mucho esa idea, ¿no? Es súper caro comer orgánico. En otros países sí lo es, o sea, realmente yo sé que si vives en Estados Unidos y quieres como comer orgánico, chuta, tienes que tener ingresos, ¿no? Para poder acceder a eso. Y no sé cómo sean las otras realidades en Estados Unidos porque no vivo ahí, pero yo creo que aquí
sí tenemos como un montón de alternativas súper chéveres y creo que le damos más fuerza si comenzamos a ir a esos lugares. Entonces, por ejemplo, no sé, pienso en la Feria de la Carolina, pienso en la red de guardianes y en todo en su red, digamos, en la cual uno puede contactar con estas personas que son las que están produciendo y saber que sí, puede ser que va a ser un poco más caro comprar esta col. O sea, a veces comparas, ¿no? Y dices, bueno, fui al supermercado cualquiera y compré una, no sé, o sea, sí hay una diferencia de precio, pero ¿cuánto gastamos después en ir al doctor? ¿Cuánto gastamos después en sanar una cosa que ya ha comenzado en nuestro cuerpo? ¿Qué les estamos dando a nuestros niños de comer, no? O sea, como pensar un poco más allá. ¿A quién estamos apoyando también cuando compramos una verdura que de dónde vendrá? ¿Quién habrá sido el campesino que la generó? ¿En dónde? No tengo la menor idea. Es diferente que si voy a una feria y le conozco a la señora y algún día fui a conocer su chacra y vi cómo tiene sus gallinas y ya sé, ¿no? Eso nos trae también otro tipo de alimento, ¿no? Que es este alimento humano, así de poder como conectar. Entonces, sí, para las personas que nos escuchan y me oyen a mí hablar de que es importante, bueno, otra cosa con el tema de los alimentos es el tema de los químicos, ¿no? Estos suelos ya están llenos de químicos y esos químicos son disruptores endocrinos, o sea, entran en el cuerpo y rompen el funcionamiento de las hormonas. No solo en los alimentos, maquillaje, cosas para limpiar tu casa, aromas, estos aromas que hay, ¿no? Para poner en el baño o que tú entras a un centro comercial y huele este olor rarísimo, que para mí es raro, para otros puede ser rico, pero todas esas cosas son disruptores endocrinos, o sea, van a generar un desequilibrio a nivel hormonal porque hacen que las hormonas no funcionen correctamente. Entonces, para las personas que me escuchan y yo digo, pucha, sí, buscar alimentación orgánica, no ponerte a limpiar tu casa con otras cosas, no ponerte químicos en el cuerpo, en la piel, cremas, shampoos que tienen estos componentes y dicen, uy, no, eso es solo para cierta parte de la población. Yo diría que no necesariamente y que hay que buscar. Y que mientras más busquemos y más pidamos a los productores que queremos consumir cosas limpias, más vamos a poder generar eso, porque los productores que están buscando este tipo de producción están esperando tener más gente que quiera también. Sí. Para producir más. Sí, y que incluso creo que hay alternativas muy autosostenibles. Y también me hace pensar en este vinagre que se hace con las cáscaras de los cítricos en la casa y que con eso puedes limpiar y desinfectar toda la casa. No es algo más costoso. Es solamente el acceso a la información y querer investigar un poquito más de cómo lo puedo hacer yo mismo para tener autonomía de la limpieza de mi cuerpo, de mi salud y de mi alimentación también, ¿no? Uh-huh. Las cremas que puedes hacer en tu casa, te pones unas macetas por todos lados y tienes tus propias hierbitas o plantitas para poner en las verduras, en la sopa, o sea, sí, hay alternativas. Sí. Me gustó que comenzaste a surfear por el tema de la infertilidad y la fertilidad, ¿no? Y creo que esa era una de las preguntas en esta charla. ¿Cómo hacer para concebir o no concebir con este método? ¿Nos puede ayudar a tomar esas decisiones? ¿Qué indicadores tenemos para buscar una concepción o cuando no queremos tener una concepción? ¿Nos puedes contar un poco cómo funciona? Claro, bueno, el primer paso es comenzar a observar el cuerpo, a registrar y después la parte de la interpretación de los diarios. Si tienes ciclos menstruales como de los que hablamos del libro, ¿no? Menstruación, días secos, días en los que aparece el moco, deja de haber moco y vuelves a menstruar, probablemente puedes comenzar a llevar tus registros y saber cuándo está abriéndose tu ventana fértil, observar el moco y saber que si tienes moco estás fértil. Tienes que esperar a que desaparezca el moco y pasen mínimo 3 días para volver a tener relaciones. Pero no me atrevería a decir así de ley van a evitar el embarazo las que me están escuchando, porque puede ser que el ciclo por alguna razón no esté tan fácil de interpretar. Y lamentablemente es muy común que no tengamos ciclos menstruales tan saludables, ¿sí? Entonces, en ese caso creo que sí es bueno encontrar a alguien que te acompañe a la interpretación de lo que estás observando. Sobre todo si el tema es evitar el embarazo, realmente no me quiero quedar embarazada, no quiero correr ningún riesgo, entonces edúcate súper bien. Busca, invierte en un curso, aprende bien y ahí con el tiempo, también no es de un día para el otro, no es que me tomo la píldora y ya no me quedo embarazada, sino que necesitamos un tiempo de aprendizaje y es súper
chévere y súper importante tener a alguien que te acompaña en ese proceso. Pero lo básico es el moco cervical en un ciclo menstrual del libro como saludable del que hablábamos. Apenas aparece el moco cervical o cambia en algún momento la sensación que tienes, puede ser que estés abriendo tu ventana fértil y después de 3 días de que desaparece estás cerrando tu ventana fértil. Entonces sabes cuándo evitar el embarazo, ¿no? En ese tiempo. En estos ciclos saludables, más o menos, ¿cuántos días llegan a ser fértiles? Es que puede variar. O sea, a ver, digamos que el moco cervical puede estar entre, no me acuerdo ahorita el dato, pero es como entre 4 y 7 días más o menos de moco cervical en un ciclo saludable de libro, digamos. Entonces la ventana fértil se abriría, si ya hay un pequeño cambio, puede ser un poquito antes de que aparezca el moco cervical o desde que aparece, así sea pequeñito y blanco, chiquito, hasta que desaparece después, ¿no? Pero siempre, y eso es importante, estos métodos, los métodos de reconocimiento de la fertilidad, no son el método del ritmo, no hacemos un cálculo de decir, yo generalmente ovulo en el día 12, entonces hoy día estoy en mi día 17 y ya pasó. ¿Qué tal si tuviste estrés o enfermedad y tu ciclo de ovulación todavía no ha ocurrido? Entonces no hacemos cálculos, observamos lo que vemos todos los días y con eso tomamos las decisiones. Entonces para evitar el embarazo, yo creo que sí es algo que hay que tomarse el tiempo de aprender y mejor si tienes a alguien que te enseñe y que te acompañe. Y para lograr el embarazo, que es tu otra pregunta, ¿no es cierto?, es al revés. O sea, si observo que tengo moco cervical y el moco cervical está cada vez más elástico y cada vez más lubricante, cada vez más transparente, lo más probable es que esté en los días alrededor de la ovulación. Entonces, si estoy buscando concebir, esos serían los días indicados. Un tema con el tema de la concepción, sin patologizar las cosas y sin irnos a esto de que tienes que estar perfecta para quedarte embarazada, sí es recomendable tener mientras más tiempo de mejorar, de estar bien en nuestra salud antes de quedarnos embarazadas. ¿Por qué razón? Porque la salud prenatal es muy importante para que el embarazo sea un embarazo que puedas disfrutar. Porque también es eso, ¿no? O sea, es como y un parto y un niño, un bebé saludable a quien puedas disfrutar, ¿no? Como en esta sensación de sentir que todo está sano. Si, por ejemplo, tomamos anticonceptivos hormonales por muchos años y nos queremos embarazar, mejor que pase un año para observar tus ciclos, ver cómo está la segunda fase, cuántos días hay entre un día y el otro, rellenar mi cuerpo con los nutrientes que quizás perdí en todo ese tiempo, mirar cómo está funcionando mi tiroides, hacerme un examen endocrinológico, ir donde un doctor para ver eso. Estar como, si no sé meditar, aprender a meditar, comenzar a tomar agua, todo lo que necesito, escuchar el cuerpo, dormir bien, apagar los teléfonos, o sea, mientras más tiempo de hacer eso tengas antes de quedarte embarazada, estás ayudando a que todo lo que viene después sea mejor, ¿no? Sea más chévere, de alguna manera. El embarazo es un proceso súper demandante para el cuerpo y estamos como que no nos damos cuenta de ese proceso tan demandante y en muchos casos solo las mujeres se quedan embarazadas sin haber pensado en el anterior. Entonces, si el hígado, por ejemplo, un ejemplo, el hígado está súper sobrecargado porque, bueno, vivimos en Quito, el consumo de alcohol es súper común. Entonces, bueno, desde que tengo 16, salí de fiesta todos los fines de semana, ahora ya tengo 26, salgo del trabajo el viernes y me tomo 2 cervezas con los compañeros de trabajo. Ese hígado va a estar sobrecargado y me quedo embarazada a los 26 y medio. Probablemente el embarazo sea duro, porque en el embarazo va a haber mucho movimiento hormonal, mayor producción de hormonas y el hígado va a estar sobrecargado, no va a poder como lidiar con tanta hormona. Entonces voy a tener un montón de mareos, me voy a sentir súper mal y voy a pasar gran parte del embarazo vomitando lo que comí, ¿sí? Pero si, bueno, ok, mi adolescencia fue así, desde los 16 a los 20 y pico tomé un montón de alcohol, pero estoy planificando quedarme embarazada. Bueno, voy a comenzar a dejar de mandarle alcohol al cuerpo, voy a disminuir un poquito el azúcar. Eso no quiere decir que, bueno, me invitaron a comer algo rico de vez en cuando, me lo como. No es que tenemos que volvernos unas locas de la perfección y de la limpieza, porque eso tampoco es saludable. Pero sí como decir, bueno, me voy a quedar embarazada, quiero quedarme embarazada, ok, me comienzo a preparar, ¿no? Poco a poco. Voy a comer un poco más de esto, que tal vez no he comido tanto, ¿sí?
Claro, y lo que dices, veo que tiene una relación con las mujeres que se quieren quedar embarazadas, pero también con las que no, por lo que hablábamos, ¿no? O sea, tener un ciclo estable, más saludable y con las hormonas más equilibradas, hacen por un lado que disfrutemos más nuestros ciclos, pero por otro que la salud en general de todo nuestro cuerpo esté equilibrada. Entonces, buscar estar fértiles, aunque queramos o no un bebé, es importante para nuestra salud. Sí, ¿no? Eso es mega, mega importante. O sea, a mí me pasó cuando comencé a estudiar esto, que yo decía, no, es que estoy estudiando fertilidad consciente. Y tuve una amiga que me dijo, pero yo no quiero aprender eso porque yo no quiero estar fértil. Claro, porque yo no me quiero quedar embarazada, lógicamente, pero no conectemos, o sea, hay que aprender a desconectar. Creo que es importante este cambio de paradigma de la fertilidad no es necesariamente quedarme embarazada, la fertilidad es estar saludable y después con eso yo puedo decir, bueno, me quedo embarazada o no me quedo embarazada, pero quiero estar saludable y para eso voy a estar fértil. Exacto, y con este ciclo saludable también lo que hablábamos, ¿no? Cómo puedes identificar qué días te puedes quedar embarazada y cómo tomar esa decisión para que de pronto después de la ovulación sean días mucho más libres, donde no se necesitan tantos métodos anticonceptivos, ni de barrera a veces, ¿no? Porque ya estamos conscientes, aún más me parece, con todos los aspectos a tomar en cuenta, ¿no? Como lo que hablabas del moco, la temperatura, la ovulación, cómo estamos de ánimo. Todo eso nos puede llevar a una anticoncepción mucho más natural, ¿no? Exacto. Qué lindo. Y nos preguntaban también por casos más específicos, ¿no? De problemas o desequilibrios ya más fuertes en los ciclos menstruales y en el aparato reproductor. Hay muchos casos también de endometriosis, de ovarios poliquísticos. ¿Ves una relación entre llevar un ciclo estable y estos problemas? Sí, lógicamente. Bueno, hay condiciones, hay desequilibrios que pueden tener que ver con una parte genética o de cosas que venimos ya trayendo desde hace muchos años atrás. Entonces, por ejemplo, la endometriosis es un tema complejo, ¿no es cierto?, a nivel de salud. ¿Qué significa la endometriosis? ¿Qué es? La endometriosis es cuando, ¿se acuerdan que hablé del endometrio? El endometrio es el tejido que crece dentro del útero y es el que menstruamos, el que se descama, digamos, cuando estamos menstruando. La endometriosis es cuando es como que hay células que migran del endometrio y van a otras partes de la cavidad peritoneal. Entonces, a veces están como pegadas por fuera del útero, a veces están pegadas alrededor de los ovarios, a veces en los intestinos, también pueden estar más arriba, ¿no? en toda la cavidad torácica. Y lo que pasa es que estas células, como yo les decía, todas las células saben cómo relacionarse con las hormonas. Entonces, cuando estamos menstruando, estas células de endometrio también se sueltan, pero no están dentro del útero. Entonces generan sangrado e inflamación. Está sangrado fuera, digamos, pegado en los intestinos, se suelta y genera inflamación y dolor por fuera. Claro, y no tiene por dónde salir. Entonces la endometriosis es una condición muy compleja, muy dolor. A ver, la mayor parte de mujeres con endometriosis tiene dolores muy fuertes al menstruar. Generalmente hay infertilidad, no en todos los casos, porque también depende, hay diferentes grados de endometriosis. Puedes tener un poquito, como puedes tener un montón. Entonces, por ejemplo, con la endometriosis, y igual con el síndrome de ovario poliquístico, con la menorrea, que es esto de no tener menstruación por mucho tiempo, no se me viene ahorita como alguna otra condición. Como les contaba, yo no soy doctora, no es que puedo prescribir ni tratar estas cosas, pero lo que creo que es importante es que nos eduquemos. O sea, a ver, me acaban de decir que tengo síndrome de ovario poliquístico. O sea, voy a investigar bien, no en cualquier blog por ahí que encontré, sino realmente a ver qué es el síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué se puede estar dando? Puede tener que ver con las azúcares. Claro, yo como muchos azúcares. Entonces voy a comenzar a hacer estos cambios. Lo más probable es que volvemos a lo básico que ya hemos hablado. ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo manejas tus niveles de estrés? ¿Hasta cuándo estás con pantallas azules todo el tiempo? ¿Cómo te estás alimentando? ¿No es cierto? ¿Cómo está tu hígado? ¿Cómo está tu metabolismo, tu tiroides? O sea, son cosas a las que podemos como ir hacia lo básico de la vida y revisar nuestro estilo de vida, ¿no es cierto? Y con eso comenzar a apoyar. Pero lo otro es que si ya tenemos un diagnóstico, ok,
voy a investigar sobre esto, tal vez voy a pedirle a mí, por ejemplo, que entiendo un poco más de esto, que te guíe. Entonces, bueno, mira, tal vez podrías ir donde este tipo de doctor o este tipo de doctor por acá, que tal vez te pueda, esa es otra cosa que yo hago, yo refiero. Entonces, mira, yo veo que te podría estar haciendo falta algo de la tiroides, entonces puedes ir donde alguien que sepa de esto. O yo veo que tal vez por tu historia me cuentas que has tomado alcohol desde que tenías 16, pucha, tal vez el hígado necesite apoyo. Entonces, anda donde un naturópata que te va a proponer hacer una cuestión con suplementos y alimentación y quizás una limpieza. Ok, entonces como eso. Si te gusta la ayurveda, bueno, puedes ir a la ayurveda, puedes ir a la acupuntura, puedes ir a un doctor homeópata, puedes ir al doctor gastroenterólogo que me recomendaron que está en tal hospital. O sea, buscas, pero la idea es buscar apoyo y buscar apoyo que nos sirva también. Entonces, si me han diagnosticado endometriosis y voy donde un doctor que no me gustó cómo me trató y realmente no me supo explicar, yo estaba con preguntas y quería que me explique y no lo hizo, no es la persona indicada. No es que todos los doctores sean así, pero justamente encontraste uno que no te puede ayudar. No es porque sea mala persona, simplemente no es parte de su especialidad. Entonces busca otro que realmente te pueda apoyar, que tú sientas que te está apoyando, que te está dando la información, que estás tomando decisiones informadas. Y creo que es esto de atacar también al origen de los problemas, ¿no? Ir a la base, a la raíz, porque generalmente se trata la medicina más paliativa, en donde eliminas los síntomas o la solución es sacar lo que no está funcionando, como en el caso de una extracción de útero o de un ovario, sin ver las razones más subyacentes y atacar a eso, ¿no? Y poder equilibrar y tomar estos problemas como un síntoma, más que como un problema en sí. Exacto. Y ahí está también esto, o sea, puede servirte varios tipos de medicina. O sea, puede servirte el gastroenterólogo que entiende un montón del tema del intestino y la cuestión, pero te da un diagnóstico y tú con eso puedes apoyarte con esto y con lo de acá. Entonces, tampoco estoy de acuerdo en esto de este tipo de medicina es la mala, este tipo de medicina es la buena. No, todas las medicinas sirven. Lo que importa es la persona que has encontrado en el camino. Si ese doctor realmente te está apoyando, bacán. Te está diciendo, vamos a la raíz, chévere. Te está diciendo, no, tal vez esto te ayuda a sentirte mejor. Puedes decir, ok, tomo esto para sentirme mejor por ahora, pero estoy viendo también a alguien que me apoye a ver la raíz. Entonces eso. Y otra cosa que es importante, por ejemplo, con el tema de la endometriosis, es que como es una condición tan compleja y estamos en un país donde no se conoce mucho a nivel médico en realidad, ¿no? Hay en México y Brasil son lugares donde hay muchos avances con el tema de entender la endometriosis y aprender y poder ayudar a tratar de una manera que está siendo efectiva. Lamentablemente acá en Ecuador no es tan así, pero hay, por ejemplo, y ahí volvemos al buscar apoyo. Entonces, busco apoyos en profesionales de salud, pero también puedo buscar apoyo en otras personas que tienen la misma condición que yo. Entonces, las mujeres que tienen endometriosis, hay grupos de apoyo de mujeres que, mira, yo fui donde este doctor y me fue pésimo, me dijo esto y esto, entonces ya no voy a ser doctor. Ahora, por ejemplo, tengo entendido, hay un grupo de mujeres que se juntaron y están logrando tener consultas específicas con doctores de Brasil. Y estos doctores de Brasil de manera remota les están apoyando a ellas aquí a pedir específicamente los exámenes que necesitan hacerse de manera específica. O sea, este es el protocolo para ver cómo está tu endometriosis con la resonancia magnética. Y con esos resultados tomas la decisión de chuta, me tengo que ir a otro país a hacer algo, ¿no? O bueno, lo que sea que esté dentro de tus posibilidades. Pero a lo que voy al centro es buscar apoyo. En el caso de la endometriosis, ¿ves que hay una alternativa como de prevención? ¿Los casos terminan en operación? ¿Cómo funciona? Generalmente sí hay si es que está muy extendida, la operación es importante y el tipo de operación, de lo que yo tengo entendido, en mi humilde opinión, en lo que yo entiendo, el tipo de operación que se hace aquí con doctores que no están tan especializados no es la mejor. Hay otro tipo de operación que es la que están haciendo estos médicos especialistas, personas que se han dedicado
dedicado décadas a reconocer a esta condición y saber qué hacer. Entonces, en ese caso, sí, generalmente hay una operación o suele haber varias operaciones. Y de ahí, como sanarla o evitarla, no sé, porque no se sabe la razón. O sea, no hay todavía una cuestión que dice esto genera endometriosis, ¿no? Igual en medicina y en estas cosas no es que una cosa genera la otra, en nada en realidad. Son muchos factores, ¿no? Pero, por ejemplo, sí sé que el nivel de inflamación en el cuerpo que podemos tener, y esto va para las mujeres que tienen cólicos, volviendo al ciclo menstrual saludable, tener cólicos muy fuertes es una señal de que hay algo no tan saludable y es importante revisar. Si tienes un pequeño dolorcito cuando vas a menstruar, es como parte del ciclo, está bien. Pero cuando vamos al tema de la inflamación y de los cólicos, y para mujeres que tienen endometriosis, donde hay más inflamación, apoyar con alimentos saludables que disminuyen la inflamación es súper importante. Entonces, el azúcar va a inflamar, el estrés va a inflamar, ¿sí? Desde lo básico, el estrés, el no poder manejar el estrés, te va a inflamar, entonces vas a tener más cólicos. El café, en muchos casos, genera más cólicos menstruales, más inflamación. Las grasas que hablábamos antes, las grasas demasiado procesadas son inflamatorias. Las grasas más saludables, la mantequilla, la manteca de chancho para algunas personas es una súper buena opción. Los aceites extraídos en frío son desinflamatorios. Entonces ahí se puede haber una diferencia. Qué lindo que se pueda ver todas estas herramientas desde la base, ¿no? Creo que nos estamos quedando un poco cortas de tiempo. Hay algunos temas que quería topar contigo. Pero bueno, esperemos que quede para otra ocasión. Quería preguntarte si quieres compartir algo más con los oyentes, si tienes alguna recomendación extra, algo con qué cerrar. Bueno, un poco para cerrar y como para también traer a mí misma también, ¿no? Como también de todo lo que hablamos, ¿no? A ver qué es lo que estoy comiendo, cómo estoy durmiendo, cómo estoy escuchando, leyendo mi cuerpo, llevando mis registros, cómo me estoy relacionando con las personas a mi alrededor también, ¿no? Cuando hablamos del tema del estrés, ¿no? Cuando no logramos tener relaciones saludables, no nos comunicamos correctamente, eso nos lleva a tener más estrés en la vida, ¿no? Entonces, como para cerrar eso, o sea, siempre volver a la base. Creo que si podemos hacer como una pequeña lista de qué tenemos en la vida, qué estamos llevando sobre nosotros, qué podemos dejar de llevar, qué podemos decidir dejar de llevar y qué queremos incluir, ¿no? Si algo sale, tal vez tenga tiempo para hacer más del otro, ¿no? Creo que es eso, es como volver a lo básico, a realmente observarnos, ¿no? Observarnos si estamos bien con la vida, si es que hay cosas que queremos mejorar, cambiar, dejar de hacer, ¿no? Siempre no desde el estrés y no desde el perfeccionismo, ¿no? O sea, como tenernos mucha paciencia. Decir, bueno, pucha, me encanta ver series hasta las 12 de la noche. Pucha, me encanta. Tal vez eso no me está haciendo tan bien. Sería bueno que me duerma a las 11. Ok, bueno, voy reduciendo media hora y me doy un poquito más de tiempo. Tal vez hago unas respiraciones antes de irme a dormir. Pero no tiene que ser de un rato para el otro. No estamos buscando tener ciclos perfectos. No estamos queriendo tener alimentación perfecta. Entonces nunca más me voy a volver a comer una pizza. No. Tratemos de, o sea, y lo digo por mí porque yo suelo ser súper perfeccionista en general, pero tratemos de mantenernos en el día a día, de hacer lo mejor que podemos por nosotras y por nuestras familias y por nuestro mundo, poco a poco, ¿no? Sin generarnos demasiada cuestión. Gran parte en mi acompañamiento a las mujeres en todos estos últimos años, veo que hay mucho estrés que nos generamos a nosotras mismas, ¿no? Con esta intención de quiero sanarme, quiero estar súper bien, quiero estar perfecta, no quiero tener desequilibrios hormonales, ya no me quiero sentir así. Entonces nos vamos mucho hacia ese lado. Y creo que la paciencia, la gratitud a lo que ya hemos hecho, a lo que ya sabemos, ver lo que realmente estamos haciendo, que a veces son cosas chiquitas, como haber dejado de tomar café en la mañana, que me costó horrores, pero ahora ya lo logro. Bueno, eso es un avance, ¿no? Entonces ir poco a poco hacia eso, sabiendo que siempre hay idas y venidas. Dejé el gluten por un montón de años y ahora de vez en cuando me como un poco. Está bien, darnos suave a nosotras mismas, a nosotros mismos. Qué lindo, Jenny. Muchas gracias. Para mí era como importante, es sorprendente, ¿no? Verte a ti que hace algún tiempo quería ser mamá, por ejemplo, y con todos estos conocimientos
tienes una hija hermosa, chiquita, de hace poco tiempo, y me encanta cómo se rompen esos paradigmas de tener hijos a cierta edad o de cierta forma, y que tu proceso de embarazo, tu parto fue tan lindo, tan natural, tan orgánico. Nos permite ver que todas estas investigaciones y estos conocimientos son efectivos. No quiere decir que son una regla, porque entiendo que cada persona es un mundo y cada proceso va a ser distinto, pero sí que nos ayuda a estar más conectadas, como decías, y poder tener procesos mucho más fluidos y disfrutados, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias. Gracias a ti, querida. Me encanta conversar contigo, ya sabes. Bueno, entonces esperamos una próxima. Ya, de una, cuando quieras. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.